Ante la pregunta, Robert, ¿cuál es el orden adecuado si quiero comenzar mi podcast o la ruta? Bueno, hoy te la describo. Ven, quédate. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 94 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad en español de podcasting y de podcasters, donde estamos cada día apoyándonos y creciendo juntos. Hay personas ahora mismo de 12 países, todo en español y con muchísimos recursos para ti también. Así que si no te has unido, ¿qué esperas? Vamos, ve a tu navegador y escribe podcasters.pro. Ya, nos vemos dentro. Es gratis, sí, por cierto. También creador de audipod.net, el servicio de auditoría para podcast, y de creaunpodcast.com, el megacurso para crear, crecer y vivir de tu podcast como lo hago yo. Bien, en el día de hoy voy a responder esta pregunta que me hicieron en una de mis comunidades y que yo no tenía cómo responderla y que me parece adecuado responderla. Ya, así de sencillo. Que es ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el orden a seguir si yo quiero crear mi podcast? ¿Ya? Esto es útil. ¿Por qué? Porque tener un checklist, una serie de pasos a seguir nos da seguridad y así nos sentimos que a la hora de crear un podcast estamos con dudas, ¿no? Y tambaleando. ¿Por dónde empiezo? ¿Compro primero el micrófono? ¿Compro primero la interfase? ¿Me abro un Instagram de mi podcast? Un momento. Todo eso no es lo primero. ¿Ya? Yo te voy a dar el orden que yo utilizo, que yo sugiero y con el que yo he formado a decenas de podcasters a la hora de crear su podcast. ¿Ya? Y este checklist, esta hoja de ruta, se va a dividir en 1, 2, 3, 4 fases. 4 fases iniciales. 4 fases iniciales. Está la fase de preproducción, la fase de producción, la fase de postproducción y la fase de posicionamiento o promoción. ¿Ya? Esas son las 4 fases que yo te voy a proponer y cada una de ellas tiene sus pasos que te voy a dar a continuación. Así que presta atención y si quieres anotar, ve pausando para que lo anotes. Dentro de la fase de preproducción, que es todo la parte previa que incluye planeación, que incluye guionización y demás, bueno, se enmarcan estos pasos. Paso número 1 dentro de la fase de preproducción, por donde comienzo, ¿no? Para hacer el podcast, es definir lo que llamamos la propuesta de valor. La propuesta de valor debe responder a las preguntas: ¿qué quieres comunicar en tu podcast? ¿Qué tipo de necesidades estás cubriendo con eso que quieres comunicar? Necesidades para la gente. Recuerda que el podcast no se hace para ti, se hace para la gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué tipo de necesidades estás cubriendo? ¿Y qué tipo de valor estás generando para tu audiencia? Cuando hablo de valores, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la temática o el objetivo que quieres lograr con tu podcast? Que la gente, tú entiendes que debe valorar o que va a valorar de tu podcast. Esa es la propuesta de valor y a lo que debes responder antes que nada. De esa misma propuesta de valor se saca un párrafo, se escribe un párrafo que luego se convierte en la descripción de tu podcast. ¿Lo ves? Pero lo primero es, ¿qué tengo yo para ofrecer a los demás? A los demás, propuesta de valor. Número 1 dentro de la fase de preproducción. Paso número 2, debes perfilar o crear un avatar de tu podcast. De hecho, el avatar, ya hablamos del avatar, te lo dejo en las notas del episodio, en estoespodcast.net, el episodio que habla de avatar, te doy las características que debe tener un avatar. Debes definir un avatar.
¿A quién le vas a hablar específicamente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus características, necesidades, retos, oportunidades, amenazas, etcétera? Debes perfilarlo. Punto o paso número 3. Vamos a planificar el programa. Y dentro de la planificación hay elementos que tienes que describir. Por ejemplo, el nombre de tu podcast. ¿Ya? El nombre de tu podcast. ¿Cuál va a ser el nombre? La descripción del podcast. La descripción tiene que ver con la propuesta de valor y debe estar redactada para motivar a las personas a que vean atractivo tu podcast y lo escuchen. Esa es la descripción. La descripción no es una presentación de quién yo soy, que tengo 50,000 títulos y que por eso debes escucharme. No. ¿Qué te ofrezco? Esa es la descripción. Debe tener la planificación del show, la duración aproximada en que quieres hacerlo, la música que vas a utilizar o los efectos de sonido que quieres utilizar. ¿Cuál es el género de tu podcast? Si es un podcast, si va a ser de entrevista, si va a ser de talk show o monólogo, como en mi caso, hablando solo, si va a ser en un diálogo entre dos personas que van a manejar un tema, si va a ser un podcast narrativo, etcétera. El género. Luego está dentro de la planificación, ¿qué periodicidad? ¿Con qué periodicidad va a salir tu podcast? Si va a ser episódico, si va a ser una serie solamente, o si va a ser un podcast de una sola temporada con un número limitado de episodios. También dentro de la planificación es definir quién va a ser el anfitrión, naturalmente, ¿no? Si va a tener segmentos o bloques cada episodio, como dentro del episodio va a tener solamente introducción, desarrollo y conclusión, como esto es podcast, o va a tener segmentos como frases, como avisos, como libros, como no sé qué, como lo fue una vez Te invito a un café. Eso hay que definirlo desde ahora. Y cuál es la temática o las temáticas clave de tu podcast. Preferiblemente una temática específica para un nicho. Si tú tienes el deseo de, es que yo quiero hablar de muchas cosas porque yo domino muchas cosas, mi recomendación para comenzar un podcast es elige una de esas cosas. Una, y haz el podcast de eso. Si luego, más adelante, te interesa seguir hablando de otro tema, pero no guarda relación con este podcast, crea otro podcast, no te compliques. Y luego otro, y luego otro. O sea, no importa que tengas 10 podcasts. Lo importante es que sea información de nicho y que cada podcast esté bien perfilado con un tema para que atraiga a ese grupo de personas dentro de un segmento de mercado que necesitan solo de ese tema. Bien, vas apuntando, voy muy rápido. Bueno, por ahí vamos. Puedes ir pausando o dando hacia atrás. Luego de la planificación del show, que es el paso número 3 en la fase de preproducción, viene el paso número 4. Hay que diseñar el cover o portada de tu podcast. Recomendación rápida. No utilices una imagen de un micrófono para el cover de tu podcast. No, por favor, no más imágenes de micrófonos. Porque es un cliché. O sea, sí, yo voy a poner, qué sé yo, qué podcast. Y entonces, ¡pop!, vienes ahí y le metes una imagen de un micrófono. Ya eso está quemado, más original. Búscate un diseñador gráfico que te ayude con eso, para que sea más referente al tema, el cover, que a un micrófono, por favor. Pero bueno, seguimos. Paso número 5, luego de diseñar la portada o el cover, recuerda que ya en la planificación tenemos el nombre del podcast, es crea ahora un plan de contenidos. Plan de contenidos que vaya alineado con la temática central de tu podcast. ¿Cómo se crea un plan de contenidos? Voy a buscar a ver si ya hablé de eso y si no, me lo apunto para próximos episodios, pero me gustaría saber si te interesa que hablemos de cómo crear un plan de contenidos. Bien, ese es el paso número 5. Luego que tienes el plan de contenido, vamos al paso número 6, que es realizar un guión de por lo menos el primer episodio. ¿Ya? Y de eso también voy a hablar. Dios mío, yo debía hablar de esto antes, pero lo voy a hacer. De cómo realizar un guión para un podcast. Pero tienes que tener un guión, por lo menos un guión que sea la plantilla general para todos los episodios o el guión del primer episodio. Ya luego que tienes todo eso planificado en papel, pues entonces tienes que elegir un hosting donde vas, y te voy a hablar de los equipos ahora en la otra fase, pero tienes que elegir en esta fase un hosting donde se va a alojar tu podcast para luego ser distribuido en las plataformas que todos conocemos. Tienes que elegirlo.
Yo personalmente no recomiendo Anchor. Punto. Ni ninguno que sea gratis. Punto. ¿Por qué? Porque ya he hablado de eso, el problema de lo gratis. Anchor para iniciar un piloto, pero una vez te establezcas, muévete pero corriendo. ¿Ya? Pero tienes que elegir uno. Hay uno que me gusta mucho últimamente, que he visto que es desarrollo latinoamericano y que me gustaría apoyar también por ser producto latinoamericano, que se llama podnation.co. Tiene un hosting con una anualidad de $24 por año. Eso es una ganga. Ya, y te dan hosting y muchísimas otras cosas más. Pero bueno, tienes que elegir el hosting. Ya. Ok. Salimos de la fase de preproducción, ya hemos elegido hosting, cover, nombre, descripción, temática, público, propuesta de valor. Tenemos el plan de contenido por lo menos para 3 meses. La periodicidad, si va a ser semanal, si va a ser diario, si va a ser quincenal, ya lo tenemos. Tenemos los segmentos dentro de cada episodio, la estructura, tenemos guión del primer episodio, tenemos elegido el hosting. Ahora vamos a la fase de producción. Y aquí necesitamos centrarnos en equipos, hardware o programas o aplicaciones software que nos permitan crear el podcast. Entonces, en ese caso, número 1, elegir los equipos para grabar, los equipos físicos. Dígase micrófono, dígase interfase, computador y audífono. Esos son los 4 más básicos. De eso sí he hablado y te dejo en las notas del episodio cómo crear un estudio básico de podcast con 4 elementos y a un precio que ronda los $100 el estudio completo. Así es, y de muy buena calidad, con micrófono y todo, ¿ya? La mayoría de esos equipos ya seguro lo tienes porque un computador puede ser tu móvil y micrófono puede ser el micrófono de tu móvil, pero si no te llama la atención usar el micrófono de tu móvil, pues entonces, vale, ya en ese episodio ya hablé de eso. Tienes que elegir los equipos de grabación para comenzar. Y luego tienes que elegir, número 2, los softwares o programas o aplicaciones que vas a utilizar para grabar. Si decides grabar tu voz sola para luego mezclarla y editarla y te vas a meter en ese mundo de la edición, si sabes editar, mejor, pues entonces elegir el programa con el que vas a grabar y editar. El más popular gratuito es Audacity, pero hay otros muy buenos. Yo utilizo Adobe Audition cuando edito. Sin embargo, yo elegí una aplicación que es Backpack Studio, de la cual también he hablado, que me permite grabar sin editar. Spreaker Studio es otra opción para grabar sin editar. Entonces tú debes elegirlo antes. ¿Para qué? Esto define mucho el curso de tu podcast. Si tú dices, no, yo lo voy a hacer editado porque yo quiero que sea perfecto, cuidado, puede que abandones el podcast. Si buscas perfección, puede que abandones el podcast. Porque no queremos un podcast perfecto, queremos un podcast realizado y que cumpla con un objetivo. Y el tema de la perfección es una utopía, ¿ya? Entonces, yo te sugiero elegir el software menos complicado que te permita grabar de forma ágil tu podcast. Ya, así de simple, así de simple. Entonces tienes que elegir entre los equipos en la fase de producción, de grabación y los softwares o programas o aplicaciones para grabar. ¿Ya lo tienes? Ok, listo. Pasamos ahora a la fase de postproducción. Recuerda que no estamos grabando el podcast, estamos planeándolo, estamos haciendo un mapa, una hoja de ruta a seguir, de pasos a seguir. En la fase de postproducción, nosotros tenemos que saber dónde se va a publicar el podcast, elegir las plataformas. Ojo, no hay que estar en todas por estar en todas. Yo tengo también un episodio que hablo de eso, que mucho cuidado donde pones tu podcast, porque hay plataformas que se aprovechan de tu contenido, no te pagan un centavo y hacen dinero contigo. Cuidadito con eso, pero tienes que elegir las plataformas donde se va a publicar, donde se va a difundir, ¿no? A distribuir el podcast. Ya, haces un listadito, mira, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, quizás YouTube, Listo. También debes elegir entonces en qué plataformas o medios sociales vas a publicar los episodios, de manera manual o de manera automatizada. Si vas a elegir Facebook, si vas a elegir Instagram, yo te recomiendo que elijas un medio social que permita que la gente haga clic en el enlace para irse a tu página web, que deberías tener la página web
a escuchar tu podcast, no dentro de la aplicación, no dentro del medio social. Esa es mi recomendación. Bien. Y entonces, luego de que tienes elegidas las plataformas, es bueno que tú definas en la fase de postproducción una línea gráfica para las publicaciones de tus episodios en los medios sociales. ¿Ya? Una línea gráfica de que yo siempre voy a usar este logo en las plantillas de los banners que haga, voy a utilizar este audiograma, va a tener una foto de fondo mía o no la va a tener, o la foto va a ser de cada episodio según el tema. Eso también tú tienes que decidirlo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, yo te recomendaría, como otro paso dentro de la fase de postproducción, que si tú no dominas técnicas de copywriting o de escritura persuasiva, que lo aprendas. Que lo aprendas para que aprendas a titular tus episodios de manera que llamen o despierten la atención para que la gente haga play en él. ¿Ya? O sea, es mandatorio saber de copywriting. Es mandatorio saber lo básico de diseño gráfico si eres tú quien va a diseñar las portadas o de cada episodio. Hay que saber lo básico de diseño gráfico, porque la imagen también vende y llama la atención. Y no estoy hablando solamente de la imagen del episodio, sino la que tú utilizas para llamar la atención en el audiograma, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Como último, sí, te recomiendo dentro de la fase de promoción que elijas o busques comunidades, por ejemplo, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos en LinkedIn o en LinkedIn, donde el tema central de ese grupo sea el mismo de tu podcast y que te unas para que conozcas la dinámica dentro de cada uno de esos grupos y te des cuenta si es factible que a la hora de tú publicar tus episodios la gente pueda escucharlos, o sea, puedas publicarlo en esos grupos, te lo permitan porque es un contenido gratuito, no es spam. Lo publicas una vez para atraer personas hacia tu podcast, hacia ese episodio. O sea, tienes que ir analizando desde ya. Luego que tienes todo esto planeado, paso por paso, ¿qué te toca? Acción. Ahora toca grabar, porque ya tienes el primer guión del primer episodio. Ahora vamos a hacer pruebas de grabación. Vamos a probar el software que vamos a utilizar con el micrófono. Comenzamos a grabar el guión y en el momento en que tú entiendas que ya tienes el episodio número 1 preparado, pues entonces tú vas en el alojador de podcast que elegiste, vas a crear el show, vas a crear el podcast y ese programa te va a abrir un formulario que tú debes rellenar. Te va a preguntar nombre del podcast, descripción, todo eso ya lo planificaste antes. Eso es copiar y pegar. Descripción, categoría del podcast, la periodicidad, te puede preguntar el nombre del anfitrión, te va a pedir el cover o portada de tu podcast y te va a pedir, luego que creas el show, un primer episodio antes de que ese RSS feed se conecte a otras plataformas. Ya tú tienes todo eso teóricamente escrito. Lo vacías ahí y subes ese primer episodio. Ese primer episodio es importante que lo subas rápido. O sea, no te tardes tanto en grabar el primer episodio para que puedas someter el RSS feed en tu plataforma y que lo antes posible esté publicado. Y luego de ahí toca seguir trabajando en tu podcast, seguir grabando, seguir promoviendo, seguir creciendo, seguir creando, promoviendo, creciendo, creando, promoviendo, creciendo. Y lo demás es otro tema. Así que espero que esta hoja de ruta te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Déjame saber en el curso que tenemos, naturalmente, en creaunpodcast.com. Se detalla cada uno de estos pasos. Están las herramientas, hay tutoriales de uso de los equipos de grabación, de los equipos de masterización. Yo te enseño a automatizar y hacerlo en menos tiempo. Te enseño cómo diseñar el cover o la portada, elementos de diseño gráfico. Todo lo que yo te mencioné, yo te lo enseño con lujo de detalles. Si quieres un descuento especial, porque vas a comenzar tu podcast, para este curso, escríbeme donde yo pueda verlo para darte un descuentito especial a ti. No te voy a decir de cuánto, pero es un buen descuento a ti. Así que
Espero que estas recomendaciones te hayan servido y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy sí o sí impactará la vida del que lo escuche. Larga vida al podcasting, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.